Bien, buenas tardes. Qué bueno que han escogido estar aquí en el domingo. Y bueno, qué bueno poder verles una vez más. Y siempre, cada semana, nos encanta saber y conocer que tenemos personas que nos visitan. Gracias por estar aquí, por aceptar visitarnos hoy. Y bueno, pues quisiera comenzar diciéndoles que en los últimos días, pues hemos escuchado noticias de todo tipo, pero en especial quizá algunas que me han llamado la atención es que pues personas muy importantes en los medios de las noticias aquí en este país y en muchos lados del mundo, también del deporte y además también pues dentro de la iglesia, pues han sucedido líderes religiosos, pastores que han estado en un escándalo de inmoralidad, que han fallado. No sé si han escuchado recientemente. Obviamente no estamos aquí para señalar a nadie porque somos imperfectos todos, pero vemos cómo la vergüenza y pues las familias se destruyen por esta razón y también pues aparte de su fama y de su prestigio, pues me da mucha pena en verdad y también pues hasta molesta y pues me siento como que a veces la gente también empieza como a desconfiar de todos los demás y aún así pues de las personas que están a su alrededor y pues en especial de los pastores, ¿verdad? Pero así como los aviones pues algunos se caen, pues no todos se caen, ¿verdad? Entonces sin embargo, cualquiera que pueda emitir un juicio, decir, ay, qué malo que hicieron esto, yo creo que podemos reconocer y encontrar que realmente esto sucede entre todas las personas, hombres y mujeres. Y quizá cuando tú oyes algo así, tú dices, a mí no me va a pasar. No sé si te ha sucedido, pero sueles decir, a mí no me va a pasar. Y aunque realmente es una meta muy loable, todo el mundo deberíamos tener esta meta de no tener una falla o de entrar en inmoralidad. Quisiera preguntarte aún así, ¿qué es lo que estás haciendo ahora, en estos días, ahora mismo, cuando escuches estas noticias, para que esa persona que ha caído no seas tú? Para que no seas tú la próxima persona que quizá no salgas en las noticias, pero la gente alrededor de ti se va a enterar, mucha gente se va a enterar. ¿Qué estás haciendo tú para prevenir que no caigas en inmoralidad? ¿Qué estás haciendo hoy en día? Y aquí puse esta frase o esta pregunta, ¿qué has puesto en tu vida como algo preventivo? Algo para prevenir, para que no caigas en inmoralidad. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Puedes identificar algo que está en tu vida como para prepararte por si en algún momento, que esto pasa cada semana, cada día, llega la tentación? ¿Qué has puesto en tu vida como algo preventivo? Por supuesto, dije hace un momento, nadie somos perfectos. Todo el mundo tenemos errores y pecados, pero pues estamos propensos a fallar todo el tiempo. Y cada uno de nosotros, quien quiera que seas, la persona quizá que tú te sientas más justa o más buena o más cuidadosa de todo, quien quiera que seas tú o yo, todos estamos a una decisión de echar a perder nuestra vida. Todo el mundo estamos a una decisión de echar a perder nuestra vida. Si eres muy joven, si eres muy adulto, de todas maneras hay la vida que está sucediendo alrededor de nosotros y vas a terminar y destruir tu vida como estas personas. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y te quiero invitar que en tu boletín sigas la lectura de hoy en día. Es en la tercera página. Y todo el mundo use su boletín para leerlo, por favor. Vamos a leer algunos versos ahí. Otros estarán en la pantalla. Y bueno, pues la historia de hoy tiene todo que ver con eso. Y si tú me acompañas en la lectura, en el verso 2, a mero arriba, dice, una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama, el rey David, y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Entonces, pues esto es lo que está sucediendo. Estamos viendo la historia del rey David. David aquí tiene un grave problema. Está por enfrentar un grave problema en su vida. No se ha dado cuenta todavía. Aunque hay algunas indicaciones que podría haber tomado para que no sucediera, él de todas maneras pues está así. Y pues quiero mostrarte unas fotos para tener una idea de esto. Esta es la ciudad de Jerusalén en nuestros días. En esta parte de aquí es lo que se cree que era la ciudad
de David en la antigüedad. Y este es como pensamos que así estaba al principio. Aquí está el palacio del rey David donde él estaba. Y él podía ver toda la ciudad. Un dato curioso es que, bueno, pues aquí están las ruinas que han estado excavando recientemente en aquel lugar para darse cuenta cómo era esta ciudad. Lo más importante en esta historia es que en esta área de aquí era donde el rey David tenía su palacio. Y toda la ciudad iba hacia abajo. Entonces el rey David podía ver a todas las casas que estaban en su territorio, en esta ciudad, en la ciudad de Jerusalén. La historia dice que, pues, él, desde aquí, una tarde, estaba en el techo o la azotea de su palacio. Y pues se estaba tomando una siesta y subió a caminar en la azotea. Si tú lees esta historia desde el principio, te vas a dar cuenta que dice ahí, en tu Biblia, dice que en la primavera, cuando los reyes salen a la guerra, David no estaba en la guerra. Él estaba en la azotea de su palacio. Quizá algunas personas le dijeron, algunos generales, ¿sabes qué? Ya tienes bastante edad ahora. Bueno, él ya tenía 50 y tantos años. Entonces es mejor que te quedes aquí en el palacio haciendo la estrategia de guerra en lugar de andar con nosotros peleando con los enemigos. Entonces ya habían pasado 40 años en los que él había derrotado a Goliat. Él estaba en su terraza y estaba viendo hacia la ciudad. De cualquier forma, estaba aburrido. Se levantó de la siesta, ¿verdad? Y quizá no tenía televisión, y si la tuviera, quizá no hubiera un programa muy bueno. Estaba ahí y de repente ve desde su palacio hacia adelante, ¿verdad? En una ciudad, ve a una mujer bañándose. Y la costumbre que era en aquel tiempo es que pues las personas se bañaban por la tarde cuando después de un tiempo podían tener el agua reservada ahí en algo, en un recipiente, en un estanque, y el calor del día, el sol de todo el día o hasta el mediodía podía calentar el agua y poder bañarse. Entonces, si nosotros sabemos estos datos a nuestros días, yo creo que también David sabía dónde estaba. Yo creo que seguramente no era la primera vez, pero él estaba levantándose de su siesta y subió a caminar a la azotea y de repente ve a esta mujer bañándose. En estos momentos podemos decir que cada uno de nosotros, al igual que David, él se puso en una posición vulnerable. Es decir, estaba en un lugar donde no debería estar haciendo lo que estaba a punto de hacer o pensaba hacer. Y así cada uno de nosotros en situaciones peligrosas nos ponemos. De repente no sabemos qué hacer, estamos quizá saturados de tantas cosas malas que pasan en nuestra vida, no tenemos buenas noticias, no tenemos quizá algo emocionante que está pasando y perdemos la vida en unos momentos, y es ahí cuando nos ponemos en una posición vulnerable, desde el más joven hasta el más adulto. Dicen por ahí que una mente ociosa es el taller del diablo. Una mente que no está ocupada, que no, o quizá piensa que está demasiado ocupada y que ahora se va a desocupar, es el taller donde todos los pensamientos luchan y nos ponen a nosotros, a ti y a mí, en una posición de peligro, en una posición vulnerable. A todo mundo, el más guapo aquí, el más sabio y el que piensa o que no lo cree que es. Todo el mundo estamos en una posición así en algún momento en el día o en la vida. Ahora, técnicamente aquí David no ha hecho nada malo. Simplemente está ahí y se da cuenta que una mujer se está bañando allá en una casa abajo. Entonces, la cosa que pasa por su mente, como muchos de nosotros suele suceder, pensamos que podemos manejarlo. Yo puedo manejar esta situación. Yo soy suficientemente adulto para poder ver estas cosas o hacer de esta manera. Y entonces, estas dos cosas combinadas, una posición vulnerable, una posición de peligro, un momento en que estamos no en un lugar seguro, estamos ante una tentación, una posibilidad de caer. Nuestro pensamiento de decir, yo puedo, es más, con que nadie se dé cuenta, yo lo puedo manejar en mi mente, yo puedo ser lo suficientemente maduro, pero una posición vulnerable, en peligro, es como una chispa. Ahora nuestras estufas desde hace muchos años tienen como una chispa, ¿verdad? Un spark, le hace así y empieza a prender. Pero
esa situación en que uno se pone o se encuentra en un momento sin siquiera quizá tú saberlo. En el caso de David parece que no era la primera vez, pero sin siquiera tú saberlo, en esa posición, tu siguiente pensamiento, si es, yo puedo manejar esta situación, entonces es como ponerle gasolina a esa chispa. Y todos sabemos lo que va a pasar. Todos los escándalos en cada persona, en una falla moral, empiezan cuando crees que puedes manejar la situación. El estar vulnerable y luego decir yo lo puedo manejar es inmediatamente una causa de que haya un fracaso, que haya un momento difícil y todavía un desencadenamiento, un escándalo. ¿Sabes? Ayer estaba cocinando y por un momento me descuidé unos minutos. Y de repente cuando me di cuenta, mi asador estaba encendido. Y no sabía qué hacer. O sea, no sabía si ir y cerrar el combustible porque estaba encendido bastante, ¿no? Y entonces empecé a orar y dije, Dios, ayúdame, ¿no? Y no sabía, entré a la casa, iba a agarrar un recipiente con algo que riega, ¿no? Se me olvidó el nombre, pero pensé, no, eso no es agua, ¿verdad? Pero estaba tan desesperado que en un momento quería rociar ese asador con este semicombustible. Imagínate lo que hubiera pasado. No sabía si bajarme y empezar a apagarlo, pero por fin conseguí agua y lo pude apagar. Simplemente nuestras situaciones en el día, en la vida, en los meses, nos ponen en situaciones así y nuestro error principal es poder pensar que si nadie se entera, si nadie lo ve, es más, que yo soy suficiente maduro para echar a andar o para poder seguir adelante en lo que yo pienso que debe hacer. Vamos a leer el verso 3 en tus notas o aquí está en la pantalla, dice aquí la historia. Luego, después de que vio a esta mujer bañándose, luego envió a alguien para que averiguara. O sea, no solamente él en su conciencia pensó, esto no está bien lo que estoy haciendo, quedándome aquí viendo a esta mujer bañarse. Sin embargo, su siguiente paso fue averiguar quién era la mujer. ¿Quién era esta mujer? Y muchos de nosotros, o que la mayoría de la gente, tenemos una oportunidad cada día de ver la vida de todos los demás ¿nadie sabe? En Instagram, en Facebook, en multimedia, en las noticias. En todo el mundo tenemos la oportunidad de informarnos acerca de alguien. En ese tiempo no existía Facebook. Pero es como si David hubiera dicho, a ver, no voy a hacer nada malo. De hecho, ni siquiera me he ido del palacio. Estoy todavía aquí en la azotea. Pero él envió a alguien a averiguar quién era. Y mira, la respuesta de los que vinieron a decirle, se llama Betsabé, es hija de Eliam, esposa de Urías elitita. Y a mí me gustaría hablarles a cada hombre que estás aquí. Nosotros apreciamos mucho tu vida. Igual que las mujeres, quiero decir, pero por principio de cuenta el caso aquí es David. Y pues cada persona, cada mujer que uno ve, tiene que estar pensando siempre que no es solamente un cuerpo, sino que tiene un nombre. Y que además es hija de alguien. Y que además puede que sea esposa de alguien también. De lo contrario, nosotros en algún tiempo en el futuro, si no hacemos algo, estaremos destruyendo nuestras vidas y la vida de los demás. Ahora, estadísticamente, esta semana un consejero me envió una estadística donde dice que en las iglesias, o sea, no quiero levantar sospechas ni nada, pero en las iglesias, el 50% de la inmoralidad es de los hombres y un porcentaje no igual, pero un poco menor, es en las mujeres también. Ahora, eso es una estadística que me enviaron. Lo único que yo quiero decir es que cualquiera que sea la situación en nuestras vidas, tenemos que saber qué hacer en estos momentos. Porque David no supo qué hacer. Él empezó a dejarse llevar, quiero decir, no supo qué hacer para resolver el asunto, envió a investigar quién era, y si te fijas en el verso 4, está en las pantallas también, o en tus notas, dice ahí, así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella, luego ella regresó a su casa. Básicamente, cayó en tentación, hizo ciertas cosas que lo hicieron tener esta caída, y como es de esperarse,
Betsabé quedó embarazada. Parece que es una novela reciente, ¿verdad? Parece que es un caso de los que escuchamos cada día. Pero está aquí en la Escritura. David, el rey David, cayó. Y nosotros, todas las personas, tenemos que tener cuidado con esta situación en nuestras vidas, como hombres, las mujeres también, porque al enterarse Betsabé que estaba embarazada, le mandó a decir a David: ahora estoy embarazada. Y entonces su caída moral era inminente, pero él tenía una decisión que hacer. ¿Lo confieso o lo encubro? ¿Lo confieso o lo encubro? ¿Qué hizo David? Bueno, si has leído la historia ya puede que lo sepas, pero lo primero es que tuvo que pensar: ¿confieso este pecado o lo cubro? Para que no haya problemas. Que al cabo, ¿quién se va a enterar? Entonces, se le ocurre algo a David. Lo puedes leer ahí en tus notas o lo puedes leer después en la iglesia. Se le ocurre algo. Como se entera que Betsabé ha quedado embarazada de él, entonces manda llamar de la guerra al esposo de Betsabé. Y le dice: manden a Urías acá al palacio. Llega a Urías como diciendo: ¿qué pasó? Estamos en la guerra allá. Y entonces David le dice: oye, me caes muy bien, te mandé llamar porque has hecho un excelente trabajo. No sé qué tanto le dijo, ¿verdad? Pero ¿por qué no te quedas hoy, descansas hoy y vas a tu casa? David pensó: va a estar con su esposa. Así es que para cuando nazca el bebé, entonces pues podemos decir, o la gente va a decir, que es hijo de Urías. Qué interesante, ¿verdad? ¿Estás poniendo atención? No es la novela de hoy, es miles de años atrás. Entonces Urías es un tipo muy especial, porque David piensa que ya se va a su casa a pasar la noche con su esposa, pero Urías no va a su casa, se queda afuera del palacio. A la mañana siguiente David se entera y dice: ¿cómo no fue a su casa a dormir con su esposa? Y lo manda a llamar: oye, Urías, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste con tu esposa? Te estaba extrañando, te está esperando. Debiste ir con tu esposa está bonita. No es como que llegaste a la casa de una señora enojona y toda fea, no. Entonces lo invita a unos tragos y le dice: quizá ya emborrachado, lo hago que se vaya a su casa y se acueste con su mujer y diga que el bebé es de él cuando nazca. Pues de todas maneras, aún así borracho, no fue a su casa a dormir. Porque él pensaba: ¿cómo voy a hacer esto? Todo mi ejército o las personas de mi ejército están allá peleando. El arca de pacto que vimos la semana pasada, la presencia de Dios, y todo Israel está allá. ¿Por qué yo podría de alguna manera especial disfrutar a mi esposa cuando todo el mundo está haciendo su esfuerzo? Esto es lo que él piensa. David dice: ¿ahora qué voy a hacer? ¿Confesarlo o encubrirlo? Él tiene esta opción. Tú y yo tenemos esta opción siempre. Entonces, la primera nivel decide encubrirlo y tratar de tramar esto para que todo esté normal. Pero entonces, él trata de cubrirlo y una vez más tiene la opción de confesarlo o cubrirlo. ¿Y qué crees que es lo que hace? Lo cubre. Y lo que hace ahora es que manda una carta con Urías, con el esposo, a que la lleve de regreso a la guerra, al encargado, a Joab. Y esta carta, pues Urías obviamente no la ve, va encerrada, sellada, y se la entrega al general de la batalla. Y en la carta dice que pongan a Urías al frente de la batalla, para que estando ahí en la batalla, lo dejen por un momento y pueda morir. Imagínate, qué novelón. David está tramando esto y el plan le sale, lo encubre y Urías muere. Urías pierde la vida. ¿Sabes? El pecado siempre te va a llevar más lejos de donde tú quieres ir. Cuando tú piensas que puedes controlar, que puedes idear, que puedes encubrirlo, que puedes planear, quiero decirte que el pecado no es tu amigo, no es tu compadre. El pecado no te va a invitar a comer. El pecado está para destruir tu vida. Es pecado. El pecado va a destruir la vida si tú piensas que puedes controlar, encubrirlo.
pero el pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que quieres ir. Te detiene más tiempo de lo que tú quieres esperar cuando salte a la luz todo el problema. Tú piensas que va a resolverse pronto y no, te vas a tener que esperar atorado en la situación. Y también te cuesta más de lo que quisieras pagar. Tú piensas que bueno, pues ya ni modo, pues voy a tener David pensó quizá, pues voy a tener otro hijo, pues ya todo el mundo tiene hijos fuera del matrimonio. Pero el pecado no es tu amigo. El pecado va a destruir, no va a parar hasta destruir tu vida. No hay momento, no hay manera humana en que tú puedas decir, yo puedo con esto. Entonces, parece que ya se libró David. Parece que todo va a estar bien porque ya se murió Urías. Después arreglará la situación. ¿Cómo va a decir si es su hijo? Es más, él es el rey. ¿A quién le interesa? ¿Quién va a saber? Él piensa que ya nadie va a saberlo. Pero aunque nadie lo sabe, aparte de los involucrados, quien quieran que sean, 2, 3, los que sean, aunque nadie lo sabe, hay alguien que sí lo sabe. ¿Quién es? Dios. Puede que tu vida o mi vida se involucre en cosas en las que pensemos en algún momento que nadie sabe que al cabo. Nadie se va a enterar. Y si alguien se entera, pues le digo y ya, pues ya nada más él se va a enterar. Pero aunque nadie se enterara de los que tú crees que nadie se va a enterar, Dios sí lo sabe. Es más, Dios está ahí. Y estaba ahí. O estará ahí en los momentos en que el pecado quiere destruir tu vida y tú piensas que lo puedes controlar. Y como Dios sabe, Él envía a un profeta, a un hombre de Dios, se llama Natán. Y Natán llega con David. Imagínate la tarea de Natán. O sea, Natán está como diciendo, ¿y por qué yo tengo que ir a decirle al rey David? Tienes que ir a hablar con él. Tienes que ajustar cuentas con él. Tienes que decirle que ha pecado. Natán, yo no sé si tú quisieras ese trabajo, pero era el trabajo del hombre de Dios. Entonces va con David y obviamente no llega diciéndole y ladrándole cosas, ¿verdad? O sea, llega y le empieza a contar una historia. Porque si no, pues David es el rey, se va a poner ofuscado. Entonces le cuenta una historia y le dice, está en tus notas, lo puedes leer. Le dice, mira David, había 2 hombres en una ciudad. Uno era rico y otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas. El pobre solamente tenía una. Y casi era su mascota, la querían mucho. Entonces un día, el hombre rico le quita la única oveja que tenía el pobre y la mata y la hace barbacoa. Bueno, no dice que, la Biblia no dice que barbacoa, pero para que, ¿entiendas? La mata para comer. Entonces David, que está escuchando la historia, se enoja. Y el verso 5 en tus notas o aquí en la pantalla dice así. Entonces David se puso furioso, tan cierto como el que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. David estaba enojado, ¿cómo es posible que si vive aquí en mi reino, mañana va a morir? Es más, ahorita mismo vamos y lo buscamos. Natán está escuchando cómo reaccionó David. Y su siguiente expresión, lo que dice después de que se enoja David, le dice así, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Wow. Todo el mundo diga, wow. Dios sabe. Quizá yo no lo sé. Quizá la gente alrededor de ti no sabe. Somos imperfectos todo el mundo. Pero si tratamos de encubrir algo, la destrucción, el pecado va a destruir nuestras vidas. Si no ahorita, mañana o pasado, en un tiempo en el futuro. Algo va a suceder porque Dios sabe. Y tienes que entenderlo muy bien. Cuando David escucha esto, yo creo que se sintió como cuando toda la gente ha descubierto a otros. Cuando nos han descubierto de niños o de adultos, o cuando hemos hecho algo y alguien nos ha descubierto. Aparte de eso, lo más importante es que David dice estas palabras con su corazón. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. En esta historia, tú eres David, yo soy David. Todos somos David en esta historia. No estamos aquí para juzgar unos a otros, sino cada quien en nuestro corazón tenemos que reconocer que somos como David. Somos David. ¿Sabes? La semana pasada, al salir de aquí,
me invitaron a una boda muy bonita, de la hija del pastor Scott. Entonces, pues, estaba muy bien toda la boda y muy padre y esto y lo otro. Pero a la hora del pastel, no había pastel. El lugar donde compraron el pastel o me lo encargaron, que costó mucho dinero, no llegó. Entonces imagínate la boda, deja tú que se fue la hija de Scott, pero cualquier boda sin pastel. Habían programado algo muy clásico con el pastel y todo, y no llegó. Entonces, la encargada del pastel, o sea, de la familia que se encargó, tú vas a ser quien haga los arreglos del pastel, pues estaba muy enojada. ¿Quién no? Y entonces, pues fue la boda y todo. Ahí el encargado del lugar que rentaron, pues fue a Yulosco y perdón por el comercial, pero y trajeron un pastel del que se encontraron, hasta de carritos, ¿verdad? De lo que se encontraron para que hubiera pastel en una boda. Entonces, imagínate cómo estarías tú si fuera tu boda o la boda de tus hijos, o que estuvieras encendido de enojo, ¿verdad? Entonces, al día siguiente, a la hora ya de trabajo, pues hablan a este lugar donde encargaron este pastel tan costoso. Y deja tú que si les regresaron el dinero, no, claro. Pero nunca más iban a volver a tener estos momentos. La hija nunca más iba a tener estos momentos de regreso. O sea, él nada más pasa una vez en la vida y nada más tienen una hija. Y aunque tuvieran dos, era la boda de su hija. Entonces, al día siguiente, estaba escuchando esta historia, el lunes pasado, la mamá habla al lugar y le pregunta a la encargada, ¿qué pasó? Claro que después de contenerse, ¿verdad?, su enojo. Entonces la encargada dijo, discúlpeme, me enfermé y tomé demasiado medicina para mi resfriado, que me quedé dormida toda la tarde. No era una excusa nada fuerte. Entonces estaba llorando la señora, la encargada, pensando, discúlpeme, ¿cómo puede ser? No sé ni cómo pagarlo, no podría yo, entiendo que nunca más se va a volver a repetir estos momentos. Y entonces la mamá le dice, mira, lo único que podemos hacer de mi parte es perdonarte. Perdonarte. Y yo he aprendido que una vez que yo perdono a alguien, es como si borrón y cuenta nueva no hubiera pasado, porque así me perdonó Cristo Jesús. Así me perdonó Cristo Jesús, le dijo. La señora estaba, perdóneme, llorando. Como dije, yo te otorgué ya el perdón. Haz de cuenta que no pasó nada. Si fuera yo le hubiera dicho nomás, y no se te vuelve a olvidar ningún otro pastel para las próximas bodas. No sé si le dijo eso o no. Pero sabes, esta historia todo el mundo tiene que escucharla. Porque una vez que tú has caído, y espero que no te esperes a eso, la realidad es que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Y todo aquel que, como David dice, he pecado contra Dios, me arrepiento, es cierto, lo confieso. Entonces la única solución es el perdón de Cristo Jesús. Por eso las personas que no están en Cristo Jesús no tienen esperanza, porque toda su vida van a estar remordiendo y destruyendo. Su pecado va a destruir su vida, no importa qué tanta gente pongas el domingo o el tres semana o tan fuerte seas. El pecado va a destruir tu vida si no lo confiesas. Pero una vez que confiesas tu pecado, en Jesucristo hay perdón, porque Él pagó con su sangre nuestros pecados. Por eso cuando alguien se entrega a Cristo y podemos declararlo en el bautismo, entonces podemos decir, soy una persona nueva, Cristo me ha perdonado de todos mis pecados. Pero no vuelvas a fallar con eso de que se te olvidó el pastel, ¿verdad?, de la boda. En Jesucristo hay perdón y Él nos perdona una y otra vez, pero tienes que estar en Cristo. Y si sigues a Cristo Jesús, entonces escucharás de su corazón, tus pecados han sido perdonados. Pero si tú tratas de encubrirlo y no confesarlo y que nadie se entere, entonces vas igual que David hacia la destrucción, excepto que él pudo confesarlo y decir, he pecado. Todos deben de escuchar esta historia en Cristo Jesús. Una vez que te perdonan, se borra tus pecados y cuenta nueva. Hay perdón en Cristo Jesús. Hoy tienes que dejar tu pecado. Hoy tienes que dejar tu pecado. No pienses que nadie se va a enterar.
Dios lo sabe. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una vez que tienes el perdón de Dios en Cristo Jesús, todo el mundo necesitamos seguir a Cristo para el perdón de nuestros pecados. Todo lo demás será destrucción. Tengas mucho tiempo, empieces a venir a este lugar o a cualquier otro lugar. Pero ¿qué tú y yo podemos aprender de esta lección? Bueno, puedes llenar tus notas y decir, número 1, evita las azoteas. Evita las azoteas. O sea, tú sabes muy bien que cada vez que te acercas, o haces, o vas, o ves, estás en un momento de tentación difícil. Entonces no te subas a la azotea. O sea, no vayas ahí otra vez. Si sabes que los cuates te descarrían, pues no vayas con los cuates. Búscate unos nuevos. Parece que a lo mejor la situación no es nada malo, no tiene nada de malo juntarse con alguien, pero si esas personas o esa persona te hace estar en un momento vulnerable, tienes que correr por tu vida, tienes que huir por tu vida, porque si no el pecado va a destruir tu vida. Y tu pensamiento va a decir, no hay que exagerar, yo puedo, nada más es esto, nada más es aquello. Evita las azoteas. Nosotros tenemos ciertas normas aquí en la congregación para el staff. Entonces, cada vez que podemos o cada vez que tenemos una junta, escuchamos, porque esto es a diario. Esto es a diario. Tenemos que evitar las cosas que nos hacen estar en una posición vulnerable. Además, identifica tus debilidades. Tú mismo sabes. Si oler el alcohol te marea y te mantiene dirigiéndote hacia donde sabes que vas a caer, no estés haciendo eso. Si estar en la noche, en el internet, vas a caer otra vez, deja de estar en internet. Claro, no podemos desconectar los cables, aventar la computadora, destruir las teles, vámonos a vivir en una montaña. No. Pero sí tenemos que saber qué son las cosas, qué lugar es del que me está haciendo que yo caiga. Y reconocer cuáles son mis debilidades. Si chismear es tu pecado, pues entonces ya no te juntes con la misma comadre. Córtala, comadre, lo siento. El chisme me va a destruir, ahí nos vemos. Si mentir, si pecar, la inmoralidad sexual, la pornografía, las cosas que no son tus amigos, van a destruir tu vida. Y todo el mundo nos vamos a enterar tarde o temprano. Dios lo sabe. Corre por tu vida, no te subas a la azotea, no importa quién seas, tú o yo, tenemos que hacerlo. 2, busca ayuda, busca dar cuentas a alguien. Confiesa tu pecado, ve con alguien y decir, necesito ayuda. Hay un programa que estamos a punto de empezar que se llama Celebremos la Recuperación, se dedica a eso también, vas a recibir noticias pronto, pero no te esperes entonces. Tienes que buscar a alguien que tenga una madurez espiritual o que puedas confesar y que pueda guiarte y que pueda decirte lo que tienes que hacer. Pero no puedes hacerlo solo, no importa si seas mujer, hombre, joven, adulto, valiente o no muy valiente o seas de cualquier país. El pecado no es tu amigo y te va a destruir y va a destruir tu familia y va a destruir todo lo que está ahí si estás encubriendo tu pecado. Busca ayuda. Buscar ayuda es para darle cuentas y no cuando te pregunten cómo estás digas bien, porque si no estás bien tienes que decirle, ¿sabes qué? Necesitamos tomarnos un café, necesitamos hablar esta semana, necesito ayuda, ora por mí. Y estar manteniéndote cerca. Esto es bien importante. Dentro del número 2, no secretos. Yo no quiero encender ningún pleito ahorita, pero tu esposa debe saber tu password de todas tus cuentas, de todos tus Facebook cuentas, de tu Instagram. Tu esposo necesita saber tus passwords de todo lo que tengas. Ya no voy a venir a esta iglesia. No secretos, o el pecado va a destruir tu vida. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque el pecado es el pecado. Si nadie puede ver lo que escribes, si nadie puede ver, porque no les das el password, lo que ves, ¿qué crees que eso es? ¿De qué se trata eso? O sea, debe haber
claridad. El que está en Cristo tiene que venir a la luz y decir: Señor, todas mis cosas, no hay secretos que tú no conozcas, porque tú todo lo ves y no, pues tendría otra opción, pero pues ya que ves todo, ni modo. Pero toda la demás gente que está a tu alrededor, tus familiares, tienen que saber qué cuentas tienes. Estoy hablando de las cuentas de Facebook y todo eso, no estoy hablando de las cuentas de banco, no sé eso. También si lo pudieras hacer, qué bueno, porque tiene que haber transparencia. No secretos, no secretos. Ay, pastor, ya me agüitó el domingo. It's up to you. Porque más vale que te agüite un domingo a que te agüites toda la vida en el pecado. Ahorita pues, vas a salir ahorita, está pues. Y no hagas otra cuenta, porque sería lo mismo. Hay gente que está bien. Primero voy a borrar todo lo que nadie puede ver más que yo. Le doy el paso y luego me hago otra cuenta por acá. Ahora soy Mr. Chamoy, ¿no, verdad? El pecado, si lo encubres, hombre o mujer, quien quiera que seas, te va a destruir. A menos que lo confieses. Y esto es no tener secretos. Si estás viendo fotos que no debes de ver, déjalo, porque si no va a destruir tu vida. Y por último, rechaza los encubrimientos. Rechaza, en otras palabras, los neutralizadores. ¿Tú sabes qué es eso, los neutralizadores de olores? ¿Cuántos tenemos en la casa? Varios, ¿verdad? Escuché una historia de una viejecita que es conocida de alguien, que en su casa es tan fanática de esos aromatizantes, que en su cocina tiene como 5 o 6 ahí en la misma área. Entonces cuando hace galletas, las galletas saben a aromatizante, saben a, ¿cómo se dice ese? Fresh o no sé qué, ¿verdad? Entonces, pero mira, muchas veces no queremos confesar nuestro pecado y lo encubrimos. Y le ponemos aromatizante alrededor de mí. Qué bien huelo. Y por dentro, todo podrido, ¿verdad? Por el pecado. Entonces, estos aromatizantes no los uses para encubrir tu pecado. Te lo aconsejo hoy, para que puedas seguir adelante. Acuérdate, el pecado siempre te lleva más lejos de lo que quieres ir. Te detiene más tiempo de lo que quieres esperar y te cuesta más de lo que quieres pagar. La única manera de salir hacia adelante en tu vida es que reconozcas a Jesucristo, que Él murió por tus pecados. Y que una vez que le dices: Señor, he pecado contra ti, perdóname, no quiero vivir en esta situación tan mala. Aparte que porque me va a destruir a los demás, no puedo vivir contigo en la vida. Una vez que reconoces tu pecado, hay perdón en Cristo Jesús. Si tu corazón es sincero, y a partir de ahí es tu punto de partida para que entonces empieces una vida nueva. Es la única manera. Encubrir el pecado no va a prosperar. De hecho, eso dice la Biblia. Pero el que los confiesa y se aparta, dice la Biblia, ¿verdad? Jesucristo es por eso nuestro Salvador. Por eso Él se muestra como nuestro Salvador. Quisiera preguntarte para terminar, ¿cuáles son tus azoteas? ¿Cuáles son tus azoteas? Deja de ir ahí. Y esto es personal, no es para que tú le preguntes a otra persona, esto es personal. Entonces, para terminar estos momentos, vamos a confesar nuestro pecado a Dios. Y yo espero que a partir de hoy, en verdad sigas a Cristo, porque es la única esperanza y la única salvación para tu vida. Vamos a ponernos de pie, por favor, para terminar. Y estos momentos son muy importantes, porque vamos a decirle a Jesús perdón por nuestros pecados. Y cuando te encuentres en una batalla similar como la que David quería librar, pero por encubrirlo no lo hizo, recuerda que la manera de enfrentar nuestras batallas es declarar a Jesucristo nuestro Salvador. De la manera de enfrentar nuestras batallas es adorarle a Él, que sea el primer lugar en nuestras vidas, pasar tiempo con Él en su palabra,
asistir a una reunión como esta donde escuchamos el mensaje de Jesús, buscar amigos cristianos, porque no queremos que tú, aunque no salgas en las noticias de la televisión, te vuelvas una estadística más de que tú has destruido tu vida y la vida de los que están cerca de ti. Pelea tus batallas en Jesús. Aunque parece que estás rodeado, realmente Dios quiere rodear tu vida con amor. Entonces ahorita no es tiempo para ver qué hacen los demás, sino para que tú puedas confesar tu pecado a Dios, declararte a Él como tu Salvador. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Leo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado por ti. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado por ti. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado por ti. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas, 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 así peleo mis batallas. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado por ti. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado por ti. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado por ti. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas, 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 así peleo mis batallas. Tus manos a Dios conmigo y di: pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado por ti. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado por ti. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado por ti. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas, 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 así peleo mis batallas. Sabes, Dios nos ha dado una conciencia, pero cuando simplemente no hacemos caso a esa conciencia, estamos a la merced del pecado. Y es como si aquí está la conciencia y uno no le hace caso y trata de empujarla. Al cabo nadie se da cuenta y seguimos empujando tanto hasta que nuestra conciencia ya no tiene manera de detenernos. Por eso, si hoy tienes que confesar tu pecado y es la primera vez que estás aquí o la 100 veces que estás aquí, necesitas decirle: Jesucristo, te entrego mi vida, perdona mis pecados. ¿Por qué no levantas tus manos en señal de rendición a Dios y le dices: perdona mis pecados, Dios,
Perdóname el haber encubierto esto y tratar de encubrirlo ahora. Lávame de toda mi maldad. Yo quiero seguirte. Yo quiero que seas mi Salvador. Dame una vida nueva. Y quiero ahora que seas mi dueño y mi Señor. Dios, tú ves las manos, pero sobre todo los corazones sinceros de las personas que estamos aquí para decirte: ayúdanos, perdónanos, danos una vida nueva. Libéranos, Señor, de la esclavitud del pecado. En la cruz del Calvario pagaste por todos nuestros pecados. Ahora queremos una vida nueva, siguiéndote a ti, no como un regalo que podemos usar cuando queramos, sino que diariamente te sigamos a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.